Buenas noches, vamos a ver la simulación de un circuito utilizando Proteus. Para ello vamos a invocar a Proteus. Es probable que lo tengan en su escritorio, ¿no? O también de repente lo pueden tener a través de la lista de programas, ¿no? Como lo tengo por aquí, lo invocamos directamente. La versión que tengo es la versión de demostración. Esta versión está limitada, pero nos sirve para lo que debemos hacer. El inconveniente con esta versión es que particularmente no podemos grabar los trabajos que hagamos, ¿no? Entonces, básicamente debemos poder comprobar este funcionamiento del circuito, y para las sesiones de laboratorio lo que tendrían que hacer ustedes es hacer capturas para adjuntarlo a la guía que deberán entregar, de manera que el jefe de práctica pueda verificar que el trabajo se ha desarrollado y que de ahí ustedes han obtenido los valores que quizás pues están utilizando para las validaciones que se piden. Bueno, para empezar, en Proteo generalmente se trabaja en base a proyectos. El detalle está en que como no vamos a poder finalmente grabar, no es tan importante generar el proyecto. Entonces, como les decía, una posibilidad es generar un nuevo proyecto, ¿no? Donde vamos a indicar los elementos que tiene. Vamos a hacerlo, por ejemplo, rápidamente para que lo vean. Acá ustedes tienen que dar, se lanza el asistente me pide varias cosas, entre ellos la ruta. Esto de la ruta es importante porque así ustedes podrán indicar, o bueno, saber dónde está el trabajo por si en algún momento pues deben entregar. Voy a grabarlo aquí en esta carpeta que tengo en mi equipo. Voy a seleccionarlo. Y acá ustedes dan el nombre del proyecto. Eh, Circuito 1, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, el siguiente tema es que deben indicar que van a generar un esquemático. ¿Ok? Ojo, en algunos casos, cuando es la primera vez que ejecutan, de repente está deshabilitada. Si ustedes seleccionan esto, pues no van a tener, ¿no?, dónde dibujar su circuito. Deben habilitar la creación del esquemático. Tienen todas estas opciones también para, pues, el diagramas más técnicos, ¿no? La opción por default es suficiente, simplemente nos da un espacio de trabajo para nuestro circuito. No vamos a crear un PCB, por eso es que esa opción por defecto de no crear es correcta. No vamos a generar un proyecto, ¿no?, con firmware, también esta opción es correcta por defecto. Y aquí, como ven, el resultado es que solamente queremos generar un esquemático. Eso es correcto y finalizamos. Entonces se genera esta hoja donde nosotros vamos a poder generar nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de prepararnos para nuestro para preparar nuestro circuito. Otra manera es la siguiente. Vamos a cerrarlo para volver a empezar, ¿no? La segunda manera, que de repente es la más rápida, es usar este acceso directo que tienen aquí en la parte superior, que es Schematic Capture. Lo invocan, ¿no? Y les lleva a esa ventana que vimos al final de todo el proceso anterior. La única diferencia es que no se ha creado el proyecto, pero si necesitásemos generar el proyecto en ese momento, nos lo va a pedir, ¿no? ¿Ven? Ahí tenemos nuevamente la hoja, ya podemos empezar. Pero si quisiéramos grabarlo, ¿ok? Justamente lo que tenemos que salvar es el proyecto, ¿sí? Salvamos el proyecto. Pero justamente el detalle, como les comentaba, es que en esta versión, ¿no? Por ejemplo, digo acá, quiero mi circuito 1, bueno, ahí ya teníamos el anterior, el proyecto sí se crea, pero no se graba el esquemático, ese es el problema. Circuito 2, vamos a ponerlo para que vean que, ¿no? Y me sale que está, ¿no?, deshabilitada, ¿no?, el tema de grabar en esta versión. Entonces, ese es el detalle, como les decía, si ya tuviera acá mi circuito no lo voy a poder salvar, ¿no? Pero por lo menos sí lo podemos simular. El inconveniente es que hay que armar todo el circuito para poderlo probar, ¿no? Si es un circuito muy complejo y quisiera probarlo más adelante, pues
no deberían cerrar la ventana. ¿Ok? Bien, entonces aquí vamos a generar nuestro circuito. Ok, entonces vamos a preparar el circuito. El circuito que vamos a mostrar es este de acá. Ok, entonces, como vemos tenemos fuente de tensión, fuente de corriente, ¿no? Y tenemos tres resistencias. La idea está en que durante el laboratorio se les van a proporcionar valores para que ustedes puedan, ¿no? Completar el circuito y proceder a la simulación. Vamos a ir armando el circuito. Entonces necesitamos resistencias. Para eso nos vamos, ¿no? Seleccionamos aquí en dispositivos la opción P, ¿no? Para poder ir colocando los componentes. En este caso tenemos la necesidad de resistores. Eh, Podemos invocarlo si sabemos el nombre, por el nombre, ¿no? Ahí está resistor. Ok, y ya lo tenemos en la lista. Ok, el otro componente que necesitamos son las fuentes. En este caso los nombres, nuevamente si los conocen los pueden colocar. También se pueden buscar, pero es más, toma un poco más de tiempo ubicarlos si no sabemos dónde está. B-Source, ¿no? Que es una fuente de tensión, ¿no? Ya aparece en la lista. Y adivinen cómo se llama la fuente de corriente. Podría ser e-source, ¿no? Pero en realidad es por corriente current source. Ahí está. Y entonces ya tenemos todos los elementos. ¿Listo? Una vez que ya los tenemos, cerramos esta ventanita y los vamos llevando al gráfico conforme los necesitamos. Damos una fuente de tensión, vamos a seleccionar y hacemos clic donde queremos que se coloque la fuente, por ejemplo aquí. Luego necesito una fuente de corriente. Esta es la eSource, más o menos debería estar por acá. Ok, pero como han visto el gráfico está volteado, ¿no? Entonces también podemos hacer eso. Podemos al seleccionar la fuente y hacerle clic con el botón derecho, ok, se levantan todas estas opciones del menú contextual y podemos rotarlo, como ven, deberíamos rotarlo hacia la izquierda en sentido antihorario, ¿no? Entonces ahí dice rotar anticlockwise, ¿no? En sentido antihorario y ahí lo tenemos. Ya está. Ojo, el sentido de la fuente de corriente es importante, ¿no? Porque la fuente en este caso intenta entregar 3 amperios en esa dirección, ¿de acuerdo? Debemos dibujarlo tal cual. Necesito otra fuente de corriente, esta es por aquí, más o menos por acá, ¿ok? El detalle de esta fuente está en que también está en un sentido que no es el correcto. Nuevamente botón derecho y lo podemos rotar 180 grados. Listo, ya está apuntando hacia arriba. ¿Ok? Bien. Luego necesito resistencias. Selecciono resistor y vamos a ir colocando las resistencias, ¿no? Por ejemplo, R1 está en la parte superior, vamos a colocarlo por acá, ¿no? Más o menos aquí en la mitad está bien, va 1. Necesito R2 que iba acá más o menos también a la mitad, solamente que debería estar girada, ¿no? Entonces esto también lo voy a girar hacia el sentido horario. R2, ahí está. Y finalmente R3, ojo, como está todavía seleccionado el resistor, puedo seguir añadiendo otra resistencia. Entonces a la altura de la fuente, más o menos por aquí, sí, ahí lo voy a colocar. ¿Ok? Lo que sigue es que debo, ¿no? Cablear. Por defecto, cuando ustedes se acercan a un terminal de un componente, cambia la forma del cursor al lápiz. Y entonces si hacen clic, ¿no? Van a comenzar a dibujar líneas. En este caso voy a armar mi circuito. En este caso lo uno ahí. Ya está. ¿No? Lo mismo puedo hacer de aquí para acá.
listo. Puedo unir directamente aquí, ¿no? Y luego puedo unir de la resistencia acá. Ojo que cuando hay unión se genera un nodo. Ven el circulito que se ha puesto, ¿no? Ese es un nodo. Lo mismo como está aquí, implica que hay conexión. ¿Ya? Si no hay nodo, los cables estarían cruzándose, ¿no? Ahí, por ejemplo, vean, como no hice clic en el terminal, sino un poco antes, y estaba seleccionando el resistor, quería aparecer otra resistencia. Como no es lo que yo quería, pueden presionar escape, ¿no? La tecla escape, y volvemos al estado anterior. Entonces, ahora sí, hago clic ahí y selecciono ese terminal. Perdón, lo hice mal, y ahora sí. Ok, lo mismo acá. Y finalmente debo unir estos de aquí. ¿Ok? Ustedes saben que, por ejemplo, me están pidiendo medir tensión y medir corriente. ¿No? El tema de corriente no es un problema, pero el de la tensión sí. Porque como ustedes saben, una diferencia potencial, ¿no? Que es lo que mide una tensión, implica que uno de los dos se toma como referencia. Y entonces, aquí, por ejemplo, si yo no coloco una referencia para este circuito, ¿no? El Proteus va a asumir una. Pero si yo quisiera, por ejemplo, que este nodo, que es el más concurrido, sea mi nodo de referencia, deben colocarle una, ¿no? Deben hacer que ese sea su nodo de tierra. Vamos a hacer dos casos. Primero vamos a trabajarlo así y después vamos a corregirlo con el nodo de tierra para que vean las diferencias. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro circuito. Ahora hay que corregir los valores. En el gráfico, este de acá, control Z, perdón, doble clic para editarlo, dice que debería ser de 15 voltios. Entonces ahí colocan 15. ¿No? La fuente debería ser de 3 amperios. Corregimos a 3. Y la otra fuente debería ser de 8. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora lo que me falta es indicar cuáles son los valores, ¿no? De los resistores. Bien, como había comentado, ahora falta darle valores a los resistores. Según lo que me están proporcionando, mi resistor R1 es de 1 ohmio. Por defecto todos los resistores están seteados al valor de 10K. Hay que ajustar ese valor según lo que me están pidiendo. Entonces acá colocamos un ohmio nada más. En el caso de R2 también vamos a cambiarlo a un ohmio. Y en el caso de R3, 3 ohmios. Listo. Entonces ahora sí ya hemos completado el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, este laboratorio tenía la finalidad de que ustedes, ¿no? Practicasen el uso de multímetros y amperímetros en el circuito de tal manera que pudiesen obtener los valores. Entonces, la alternativa entonces, a estos son otros procedimientos que también tiene Proteus que vamos a ver al final. Primero empecemos con el tema de los voltímetros y amperímetros. En la lista que tiene aquí Proteus, tienen esta opción que me va a permitir tener, ¿no? Seleccionar los instrumentos que quiera colocar, ¿no? Tienen osciloscopios, etcétera, etcétera, etcétera. Particularmente tienen también un voltímetro para DC y un amperímetro para DC, ¿no? También tienen los equivalentes para AC que en su momento van a utilizar, o incluso también batímetros. Entonces empecemos con el tema de la tensión. A mí me están pidiendo, por ejemplo, para el caso de la fuente, y ya sabemos que tiene una tensión de 15 voltios, ¿no? Pero me están pidiendo que calcule la corriente. Ahora, en el caso de la corriente, hay que recordar que tienen ustedes un sentido que se ha asumido. Se supone que una fuente que entrega energía, la corriente sale por el terminal positivo. Eso ya lo van a ver en el curso. Entonces, yo necesito un voltímetro que voy a colocar, perdón, un amperímetro que voy a colocar, ¿no? En serie con la fuente para poder determinar su valor. Entonces vamos a tener que abrir el circuito. Entonces voy a seleccionar
este lado del cable y lo voy a borrar para poder aquí colocar el amperímetro. El amperímetro se comporta, ¿no?, como si fuese un cable, ¿sí? Ahora, lo importante es cómo se conecta este circuito, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos un poco para verlo mejor. Ya. Entonces, según el sentido de la corriente que se me ha indicado, debería ir de la fuente hacia el nodo. Entonces, la corriente va de la fuente hacia el nodo, acá está la fuente. Entonces, este lado lo debo conectar al terminal positivo, ¿no? Al terminal positivo de mi amperímetro. ¿Ok? Y el terminal negativo debería conectarlo al nodo. Entonces, esto de aquí lo puedo conectar acá. ¿Ok? Ojo, esto de aquí es la conexión correcta del amperímetro asumiendo este sentido de corriente. ¿Sí? Si yo al momento de medir obtengo una corriente con un signo positivo, perfecto, coloco el valor tal cual porque es lo que asumí, ¿no?, y estoy comprobando que es correcto. Pero si me sale negativo, simplemente indicaría que el sentido de la corriente es en el otro sentido. En el caso de una fuente implicaría que no está entregando potencia, sino más bien está recibiéndola, ¿no? Y como ese es el sentido que he asumido para los cálculos, debo colocar el signo tal cual, ¿no? Por ejemplo, vamos a activar, ¿no? Y, por ejemplo, vean acá, me sale que es menos 1 amperio. Esta fuente, entonces, en particular, no está entregando potencia, está recibiéndola, ¿ok? En mi tablita, pues debería colocar el valor tal cual, menos 1, ¿sí? ¿Ok? Vamos a detener esto, ya, entonces, ya tenemos la corriente de esta fuente. Continuamos con la fuente I1. Para la fuente I1 también voy a hallar la tensión. Nuevamente, como la fuente de corriente está entregando tensión, ¿no?, con este sentido, las polaridades asumidas asumen que estaría, ¿no?, entregando energía. Vamos a ver si es correcto eso. Vamos a movernos un poco para poder colocar el voltímetro acá. Entonces invoquemos a nuestro voltímetro nuevamente en los instrumentos. Acá tienen el DC voltímetro y lo vamos a colocar por acá. Ok, entonces otra vez la polaridad que me indica es que el lado derecho está a mayor potencial que el izquierdo. Entonces en el voltímetro también debo conectar, ¿no?, según lo que me han indicado. Entonces conectamos el positivo de ese lado y el negativo de la otra manera. ¿De acuerdo? ¿No? Y otra vez puedo verificar cuál es el valor que indica. Entonces, esta fuente también estaría recibiendo, ¿no?, energía, porque la tensión no estaría, ¿no?, en la polaridad en la que entrega potencia. Entonces, igual colocamos aquí el valor que corresponde, que sería menos 8 voltios. ¿Ok? Y entonces ya hemos completado, ¿no?, también la medida de la tensión para la fuente. Bueno, en este circuito, pues eso es lo que nos está saliendo. Vamos a cortar un momento. Vamos a mostrar cómo se debe conectar
para el caso de una resistencia. Vayamos, ¿no?, a la resistencia R1. Vamos a irnos por este lado, creo que por aquí está bien. Ok, vamos a colocar el amperímetro para por aquí. Ojo, podemos colocar el amperímetro en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿no? Se supone que el amperímetro, para conectarlo, debo elegir un nodo. Estoy eligiendo este lado, este extremo de la resistencia, y entonces ahí es donde vamos a colocar el amperímetro. El voltímetro, como han visto, se coloca en paralelo ¿no?, al elemento o entre los puntos cuyo potencial quieren medir. Vamos a borrar este cable y colocamos ahí el amperímetro. Entonces seleccionamos amperímetro, colocamos por acá el amperímetro, ya. Ok, se supone que de aquí va acá y acá va acá. Ya, entonces al probar vemos que es -4, es decir, que con respecto al sentido de la corriente que hemos asumido, ¿no?, tampoco es el sentido real, ¿no? Esta corriente en realidad va en otro sentido. Pero para el tema de nuestra hoja de cálculo, como se ha asumido en ese sentido, hay que colocar el signo tal cual. La corriente nos ha salido -4. ¿Ok? Finalmente vamos a colocarle el voltímetro, ¿no?, en paralelo. Vamos a elegir voltímetro. Ok, nuevamente se supone que según esto el extremo de la izquierda es el que tiene mayor potencial. Ahí deberíamos conectar. Y de acá aquí. Entonces ahora vamos a comprobar que efectivamente, ¿no?, tanto la tensión como la corriente pues no han tenido el signo en el sentido correcto, ¿sí? Pero igual eso lo registramos porque es el sentido que nos han asumido, -4 voltios aquí. ¿Listo? Bien, entonces replicando ese procedimiento para el resto de componentes, llegamos más o menos a algo como lo que se aprecia, ¿no?, en nuestra esquemática. Entonces, recuerden, la resistencia R2 y R3 tenían esos signos, ¿no?, que se asumieron previamente y que hemos respetado para determinar los valores que bajo esos supuestos pues tenían nuestros componentes. En el caso de R2 pues podemos comprobar que la corriente es de 7 amperios y el voltaje de 7 voltios, que han salido positivos, por lo tanto el sentido asumido sí fue el correcto. En el caso de R3 también vemos que aquí la corriente nos ha salido -4 amperios, por lo tanto en realidad la corriente no va no de izquierda a derecha sino de derecha a izquierda, pero bueno, sale con ese signo, hay que colocarlo en nuestra tabla así, y también la tensión obviamente de -12 voltios. En el caso de la fuente de corriente 2, ahí también la tensión es positiva, por lo tanto esta en realidad es la única fuente que está entregando potencia, ¿no?, que está entregando energía con respecto a las otras dos que nos han salido que están recibiendo. ¿Ok? Entonces coloquemos esa información en la tabla para verificar, ¿no?, lo que se nos pide ahí. Entonces la tensión aquí nos sale 19. ¿Ok? En el caso de R2 hemos visto que R2 tiene 7 y 7. 7 voltios de tensión y 7 voltios de corriente. ¿Ok? Y en el caso de R3 tiene -12 voltios de tensión y -4 amperios
de corriente. ¿Ok? La tablita que se nos ha entregado calcula automáticamente la potencia, que en realidad es el producto de tensión por corriente. ¿Ok? Aquí se ha totalizado la potencia que están entregando a nuestra fuente. Noten que, bueno, esto lo van a ver durante el curso, pero podemos reconocer, ¿no? Vamos viendo eso, que las potencias cuando estamos hablando de fuentes, ¿ok? Tienen un signo distinto entre las que entregan y las que consumen energía, ¿no? Por eso es que al final la totalidad de potencia finalmente que se está entregando es para las cargas de 113 vatios. Y efectivamente las cargas están consumiendo esos 113 vatios, ¿no? R1 consume 16, R2 49 y R3 48, en total 113. Esos dos valores en verdad deben coincidir. Por eso es que aquí en lo que dice ser el balance de potencias, pues nos sale correcto, ¿no? Si por ejemplo hubiéramos equivocado quizás por ahí, ¿no? Y hubiéramos dicho, no, la corriente no es de 1 amperio, sino es de -1, sino de 1, entonces noten que los valores no coinciden, ¿no? Esta tablita está ahí verificando eso para decirnos que efectivamente hay algo que hemos hecho mal, ¿no? Y bueno, como dijimos, este era el detalle, ¿no? Que el signo correcto era negativo con respecto a lo que se ha asumido, ¿no? Y que indica que esta fuente está recibiendo energía en lugar de proporcionar. Bien, entonces eso es básicamente lo que, ¿no? hemos visto para la generación de nuestro circuito. Como vieron, básicamente le damos clic en PIC para seleccionar los componentes. En este caso nuestro circuito solamente está formado por fuente de corriente, tensión y resistencias. Luego aquí podemos seleccionar los instrumentos. Hemos visto tensión, voltímetro, perdón, y amperímetro. Y finalmente, eh, cuando ustedes van a analizar circuitos, tienen dos posibilidades: o que ustedes sean los responsables de asumir los sentidos de tensión y corriente, o que de repente los midan y dependiendo de eso coloquen ustedes cuáles son los sentidos correctos de tensión y corriente. Esa es una posibilidad. O que, como en este gráfico, pues en realidad ya el que está diseñando, el que ha diseñado incluso el hoja de cálculo para los cálculos que se han hecho, ha asumido estos sentidos de tensión y corriente que ustedes deben respetar y según eso calcular el valor. Por eso era importante, como decía, que por ejemplo en el caso de la corriente, ¿no? Si me dicen que tiene este sentido, pues lo debo conectar de esta manera. Entonces, como la corriente va de abajo hacia arriba, es decir, de la fuente hacia el nodo, entonces en el caso del amperímetro debo conectar, ¿no? La fuente al terminal positivo y el negativo al nodo para respetar ese sentido que al final indica que la corriente no está yendo en ese sentido, sino al contrario por el valor negativo que hemos obtenido, ¿no? Para el caso del multímetro también, si me dan un sentido, por ejemplo en la fuente más menos, debo conectar el positivo donde está asumido el que tiene mayor potencial y el negativo lo mismo, y respetar el valor que he obtenido, ¿no? Para la hora ¿no? de los cálculos. Insisto, yo estoy respetando lo que ya ¿no? alguien ha asumido y según eso estoy evaluando. Es distinto a que no me dieran esos sentidos y yo los tuviera que asumir. Bien, ok, entonces eso sería todo. Gracias.